Hay decisiones que jamás debieron tomarse, promesas hechas en la oscuridad, pactos sellados con algo que nunca debió responder. Estas no son leyendas, son historias de pactos que salieron mal, y el precio aún se sigue pagando. Antes de contarles lo que me pasó, quiero que sepan una cosa. Hay decisiones que uno toma por desesperación, por necesidad, sin pensar en las consecuencias. Y cuando uno está ahogado en problemas, cuando ve a su familia pasar hambre, es capaz de hacer cualquier cosa. Lo que voy a contarles no es un cuento inventado. Esto me sucedió a mí, y desde entonces mi vida nunca volvió a ser la misma. Si alguien alguna vez les ofrece algo que parece demasiado bueno para ser verdad, por favor, no cometan el mismo error que yo, porque hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que es mejor dejar en paz. Me llamo Rogelio. Soy de un pueblito pequeño en Veracruz, de esos que casi ni aparecen en los mapas. Toda mi vida he sido campesino, igual que mi padre y el padre de mi padre. Trabajo la tierra desde que tengo memoria, y siempre me había ido bien, o al menos lo suficiente para mantener a mi esposa y darle de comer a mi familia. Pero ese año, el año en que todo cambió, las cosas se pusieron muy difíciles. Mi milpa de maíz, que siempre había sido mi orgullo, empezó a fallar. No sé si fue la tierra que se cansó, o si fue el clima, o alguna plaga que no pude ver a tiempo. El caso es que cuando llegó el tiempo de revisar las mazorcas, me di cuenta de que algo andaba muy mal. Las plantas estaban secas, débiles, como si les faltara vida. Y cuando abrí las primeras mazorcas, sentí que se me caía el alma al suelo. Los granos eran pequeños, arrugados, casi inservibles. Había muy pocas mazorcas en cada planta, y las que había no servían ni para vender ni para comer. Pasé días enteros en la milpa, tratando de entender qué había pasado, buscando alguna solución. Pero mientras más miraba, más desesperado me sentía. Esa cosecha era todo lo que teníamos. Sin ella, no íbamos a tener dinero para comprar comida, para pagar las deudas, para nada. Mi esposa María me veía llegar cada tarde con la misma cara de preocupación. Ella trataba de animarme, me decía que algo se nos iba a ocurrir, que Dios iba a proveer, pero yo veía en sus ojos el mismo miedo que sentía yo. Teníamos que comer, teníamos que sobrevivir, y el tiempo se nos estaba acabando. Fue entonces cuando don Jacinto, un vecino del pueblo, me habló de doña Remedios. Estábamos tomando un café en la tienda del pueblo, y yo le había contado mi problema. Don Jacinto se quedó callado un momento, mirando su taza, y luego me dijo en voz baja que conocía a alguien que me podía ayudar. Doña Remedios era una curandera que vivía en las afueras del pueblo, en una casita vieja rodeada de árboles. La gente del pueblo hablaba de ella en susurros. Algunos decían que era una mujer sabia que conocía los secretos de las plantas y los remedios antiguos. Otros decían que sabía hacer cosas que no eran naturales, que tenía tratos con fuerzas que era mejor no molestar. Pero todos coincidían en una cosa: si necesitabas algo con urgencia, doña Remedios podía ayudarte. Al principio dudé. No soy un hombre muy religioso, pero sí creo que hay cosas que no debemos tocar. Mi madre siempre me había dicho que esas cosas de brujerías y trabajos eran peligrosas, que uno nunca sabía con qué se estaba metiendo. Pero la desesperación es una cosa terrible. Te hace olvidar el miedo, te hace pensar que cualquier solución es mejor que ninguna. Así que una tarde, sin decirle nada a María, caminé hasta la casa de doña Remedios. El camino estaba lleno de maleza, como si nadie lo usara mucho. Mientras más me acercaba, más pesado sentía el ambiente. Los pájaros no cantaban por ahí, y había un silencio extraño que me ponía la piel de gallina. Cuando llegué a la casa, toqué la puerta de madera vieja. Esperé un momento sintiendo cómo me latía el corazón cada vez más rápido. Entonces la puerta se abrió despacio, y vi a doña Remedios por primera vez. Era una mujer muy anciana, con el pelo completamente blanco y la piel llena de arrugas. Pero sus ojos eran diferentes, eran negros, profundos, como si pudieran ver dentro de uno. Me miró de arriba abajo sin decir nada, y luego, sin que yo le dijera para qué venía, dijo con una voz ronca: «Pasa, Rogelio, te estaba esperando». Esas palabras me helaron la sangre.
Yo nunca le había dicho mi nombre, nunca había estado ahí antes, pero ella sabía quién era y sabía por qué había ido. Entré a la casa con las piernas temblando. Adentro olía a hierbas secas y a humo de copal. Había velas encendidas por todos lados, y en las paredes colgaban manojos de plantas que no reconocí. Doña Remedios me hizo sentar en una silla de madera y se sentó frente a mí, mirándome con esos ojos que parecían atravesarme. «Vienes por tu milpa», me dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Tu cosecha está perdida y tienes miedo de no poder mantener a tu familia. Yo solo pude asentir con la cabeza. Me sentía como un niño chiquito frente a ella. Hay una forma de arreglar eso, continuó sin dejar de mirarme. Pero tiene un precio. Todo tiene un precio, Rogelio. Nada en esta vida es gratis. Le pregunté qué tipo de precio, y ella sonrió. Fue una sonrisa sin alegría, una sonrisa que me dio más miedo todavía. No es dinero lo que se paga, me dijo. Es un trato, un pacto. Yo puedo ayudarte a hacer un acuerdo con alguien que tiene el poder de darle vida a tu tierra, de hacer que tu milpa produzca más de lo que jamás has visto. Pero una vez que hagas el trato, tienes que cumplir tu parte, y no puedes echarte para atrás. Le pregunté con quién sería ese trato, aunque ya me imaginaba la respuesta. Doña Remedios se levantó y fue hasta una mesa donde tenía varias cosas: piedras, hierbas, unos huesos que parecían de animales pequeños. Con un espíritu, me dijo mientras preparaba algo que no pude ver bien. Un espíritu antiguo que habita estas tierras desde antes que tú y yo naciéramos. Él puede darte lo que necesitas, pero a cambio, él va a pedir algo también. Cuando llegue el momento, él va a venir a cobrarse, y tendrás que aceptar lo que él decida tomar. Debí haberme ido en ese momento. Debí haberme levantado de esa silla y haber salido corriendo de ahí. Pero la desesperación me tenía agarrado del cuello. Pensé en María, en las deudas que teníamos, en el hambre que se venía si no hacía algo. Y dije que sí. Doña Remedios preparó todo para el ritual. Me hizo pararme en medio de un círculo que dibujó en el suelo con ceniza. Encendió más velas, quemó unas hierbas que llenaron la casa de un humo espeso que me hizo toser, y luego empezó a hablar en un idioma que nunca había escuchado, palabras que sonaban antiguas y pesadas. Mientras ella hablaba, el aire de la habitación se puso frío. Las velas empezaron a parpadear aunque no había viento. Yo sentía una presencia, algo que no podía ver pero que estaba ahí, observando, esperando. El miedo me apretaba el pecho, pero ya era demasiado tarde para detenerme. Doña Remedios me hizo cortar mi mano con un cuchillo y dejar caer unas gotas de sangre en un plato de barro. Luego mezcló mi sangre con tierra y con otras cosas que no reconocí. Mientras hacía esto, seguía hablando en ese idioma extraño, y yo sentía que algo estaba cambiando, que algo se estaba moviendo en el aire mismo. Finalmente, ella se calló. El silencio que siguió fue pesado, terrible, y entonces escuché algo. No era un sonido normal. Era como un susurro que venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. No entendí las palabras, pero sentí que algo me estaba mirando, que algo había aceptado el trato. Doña Remedios me miró y asintió. «Ya está hecho», me dijo. «Tu milpa va a florecer, pero recuerda, él va a venir a cobrarse. Cuando lo veas, no grites, no corras, no tengas miedo. Es parte del acuerdo. Tienes que aceptar su presencia hasta que él decida qué va a tomar». Salí de esa casa sintiendo que había hecho algo terrible, pero también con una esperanza extraña. Llegué a mi casa cuando ya estaba oscureciendo, y María me preguntó dónde había estado. Le dije que había ido a caminar, que había estado pensando en qué hacer con la milpa. Ella me miró con desconfianza, pero no dijo nada más. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama pensando en lo que había hecho, en las palabras de Doña Remedios. Sentía que había cruzado una línea que no debía haber cruzado, pero ya no había forma de regresar. Al día siguiente desperté temprano. El sol apenas estaba saliendo cuando decidí ir a revisar la milpa. No sé qué esperaba encontrar, pero necesitaba ver si algo había cambiado. Cuando llegué al terreno, me quedé paralizado.
No podía creer lo que estaba viendo. Mi milpa, que el día anterior estaba seca y medio muerta, ahora estaba completamente verde, llena de vida. Las plantas se veían fuertes, altas, sanas, y las mazorcas, Dios mío, las mazorcas eran enormes. Nunca en mi vida había visto mazorcas tan grandes. Corrí entre los surcos revisando planta por planta. Todas estaban iguales. Todas tenían mazorcas perfectas, llenas de granos gordos y brillantes. Era como un milagro. Mi milpa había pasado de ser un desastre a ser la mejor cosecha que jamás había tenido. Me sentí feliz, aliviado, emocionado. Por un momento olvidé el precio que había pagado. Solo podía pensar en que estábamos salvados, en que íbamos a tener comida, en que íbamos a poder pagar las deudas. Regresé a la casa casi corriendo y le conté a María. Ella se sorprendió muchísimo y me preguntó cómo era posible. Le dije que no sabía, que tal vez había sido la lluvia de la noche, que tal vez las plantas solo necesitaban un poco más de tiempo. Ella me miró con duda, pero también estaba contenta. Esa tarde fuimos juntos a ver la milpa, y cuando María vio las mazorcas, se puso a llorar de felicidad. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en semanas. Pero al día siguiente, cuando volvió a caer la noche, todo cambió. Decidí ir a la milpa a cosechar algunas mazorcas. Ya estaba oscuro, pero llevé mi lámpara de mano y pensé que podía cortar unas cuantas para llevarlas a vender al día siguiente. El aire estaba fresco, y se escuchaban los grillos y las chicharras como siempre. Estaba en medio de los surcos cortando mazorcas y poniéndolas en mi costal, cuando de repente sentí algo. Era una sensación extraña, como cuando alguien te está mirando pero no puedes verlo. Levanté la vista y miré alrededor, alumbrando con mi lámpara entre las plantas de maíz. Y entonces lo vi, entre los surcos, parado completamente quieto, había un hombre vestido de negro. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí, mirando hacia donde yo estaba. No podía verle bien la cara porque estaba en las sombras, pero su figura era clara. Era alto, muy alto, y su ropa negra parecía absorber la luz de mi lámpara. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Me quedé congelado, sin poder moverme, sin poder hablar. Quise gritar, quise correr, pero mi cuerpo no me respondía. Solo podía mirarlo, y él seguía ahí, inmóvil, observándome. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Pero de repente, como si algo se rompiera dentro de mí, pude moverme otra vez. Dejé caer el costal con las mazorcas y corrí. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, sin detenerme hasta que llegué a mi casa. Entré como un loco, cerrando la puerta detrás de mí con todas las trabas. María estaba en la cocina y se asustó al verme. Me preguntó qué me pasaba, por qué estaba tan agitado. Yo no sabía qué decirle. No podía contarle sobre el pacto, sobre Doña Remedios, sobre lo que acababa de ver. Le dije que había visto a alguien en la milpa, que probablemente era un ladrón tratando de robar las mazorcas. Ella se preocupó y quiso ir a buscar ayuda, pero yo le dije que no, que ya me había ido, que seguramente ya no estaba ahí. Traté de calmarme, de convencerme a mí mismo de que había sido mi imaginación, de que el cansancio y el estrés me habían hecho ver cosas que no existían, pero en el fondo, yo sabía la verdad. Sabía exactamente qué era lo que había visto. Era él, el espíritu con el que había hecho el pacto. Había venido, tal como Doña Remedios me había advertido. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé acostado al lado de María, mirando el techo, escuchando cada ruido de la casa. Cada crujido de la madera me hacía brincar. Cada movimiento de las hojas afuera me ponía los nervios de punta. Pero no pasó nada más esa noche y cuando empezó a amanecer, me sentí un poco más tranquilo. Los días siguientes fueron casi normales. Seguí trabajando en la milpa, cosechando las mazorcas hermosas que ahora llenaban mi terreno. La gente del pueblo no podía creer lo bien que había resultado mi cosecha. Todos me preguntaban cuál era mi secreto, qué había hecho diferente. Yo solo sonreía y decía que había tenido suerte con el clima. Vendí parte de la cosecha y conseguí buen dinero.
Pagamos las deudas más urgentes. María estaba feliz y yo trataba de convencerme de que todo iba a estar bien, de que el precio del pacto no iba a ser tan terrible como pensaba. Pero entonces volvió a pasar. Una noche estaba durmiendo profundamente al lado de María. De repente algo me despertó. No fue un ruido ni un movimiento. Fue esa misma sensación que había sentido en la milpa, esa sensación de que alguien me estaba mirando. Abrí los ojos despacio, con el corazón ya empezando a latir rápido. La habitación estaba oscura, pero había un poco de luz de la luna que entraba por la ventana. Al principio no vi nada, pero entonces, cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, lo vi. Ahí, parado junto a la puerta de nuestro cuarto, estaba el hombre de negro. Esta vez podía verlo más claro. Su ropa era completamente negra, como si estuviera hecha de la oscuridad misma. Y su cara, Dios mío, su cara era lo más aterrador que he visto en mi vida. No era humana, era pálida, demacrada, con ojos que brillaban con una luz extraña, como brasas apagándose. No tenía expresión, pero en esos ojos había algo antiguo, algo malo, algo que no debía existir en este mundo. Me estaba mirando directamente, sin parpadear, sin moverse. No pude contenerme. Di un grito terrible que despertó a María. Ella se levantó de golpe preguntando qué pasaba y encendió la luz. Cuando la luz iluminó la habitación, el hombre de negro ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. María estaba asustada, preguntándome qué me había pasado, si había tenido una pesadilla. Yo estaba temblando, sudando, sin poder hablar. Le dije que sí, que había sido una pesadilla horrible, pero ella me conocía bien y sabía que algo más estaba pasando. Pasé el resto de esa noche despierto, sentado en la cama vigilando la puerta. María se volvió a dormir después de un rato, pero yo no podía cerrar los ojos. Sabía que lo que había visto era real. Sabía que él había estado ahí, en mi casa, en mi habitación, mirándome. En cuanto amaneció, salí de la casa y fui directamente a ver a Doña Remedios. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué estaba pasando y cómo detenerlo. Llegué a su casa casi corriendo y toqué la puerta con desesperación. Ella abrió como si me estuviera esperando otra vez, con esa misma mirada que parecía saberlo todo. Entré y le conté todo lo que había pasado. Le conté sobre el hombre de negro en la milpa, sobre cómo había aparecido en mi habitación. Le supliqué que me dijera cómo hacer que se fuera, cómo terminar con esto. Doña Remedios me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé de hablar suspiró y movió la cabeza. «Es normal, Rogelio», me dijo con esa voz ronca suya. «Te lo advertí. Él va a venir a visitarte, a observarte, a hacerse presente. Así es como funciona. Así es como te recuerda que el pacto está vigente, que él está esperando el momento de cobrarse». Le pregunté cuánto tiempo iba a durar eso, cuándo iba a terminar. Ella me miró con esos ojos negros y profundos. «Va a durar hasta que él decida qué va a tomar», me dijo. «Unos días, tal vez una semana. Mientras tanto tienes que aguantar. No le tengas miedo, no lo provoques, solo déjalo que haga su trabajo. Cuando él elija lo que va a llevarse, todo terminará». Le pregunté qué iba a llevarse, pero ella no me respondió. Solo dijo: «Lo que él considere justo. El precio siempre es justo, aunque a nosotros no nos lo parezca». Salí de ahí sintiéndome peor que cuando llegué. Sus palabras no me habían dado paz, solo más miedo, pero traté de seguir su consejo. Traté de no tener miedo, de actuar normal, de esperar a que todo pasara. Regresé a mi casa y seguí con mi vida. Seguí trabajando en la milpa. Seguí cosechando las mazorcas perfectas que me habían dado. Pero cada vez que estaba ahí, sentía su presencia. Sabía que me estaba observando desde algún lugar entre los surcos. Al día siguiente, estaba en la milpa por la tarde cortando mazorcas como siempre. El sol todavía estaba alto, y pensé que mientras hubiera luz, estaría seguro. Pero me equivoqué. Lo vi otra vez. Esta vez estaba más cerca, parado a solo unos metros de mí, entre dos filas de plantas de maíz. Podía verlo con claridad ahora. Su figura oscura, su rostro terrible, esos ojos que brillaban con esa luz antinatural.
No se movía, pero sentía que se estaba acercando cada vez más, que cada día estaba más presente en mi vida. El terror me invadió otra vez. Dejé caer las mazorcas que tenía en las manos y salí corriendo de la milpa. No me importó parecer un cobarde. Solo quería alejarme de ahí, llegar a mi casa, sentirme seguro aunque fuera por un momento. Cuando llegué a la casa, María estaba afuera barriendo el patio. Al verme llegar corriendo y con la cara descompuesta, soltó la escoba y corrió hacia mí. «¿Qué te pasa, Rogelio?», me preguntó agarrándome de los brazos. «Estás muy pálido, ¿qué pasó?». No podía seguir mintiéndole. No podía seguir cargando con esto solo. Estaba a punto de contarle todo, de confesarle lo que había hecho, cuando vi algo que me heló la sangre. Detrás de María, en la puerta de nuestra casa, había algo en el suelo. Me acerqué despacio y cuando vi de qué se trataba, sentí que las piernas me iban a fallar. Era María. Mi esposa estaba tirada en el suelo del corredor dentro de la casa. Su cuerpo estaba inmóvil, sus ojos abiertos mirando al techo sin ver nada. Pero si ella estaba ahí, entonces ¿quién era la que estaba frente a mí? Miré a la mujer que me tenía agarrado de los brazos y vi cómo su rostro empezaba a cambiar. Sus facciones se fueron deformando, oscureciendo, hasta que ya no era María la que estaba frente a mí, sino él. El hombre de negro, el espíritu, me soltó y retrocedió, y yo caí de rodillas al suelo. Entré gateando a la casa. Llegué hasta donde estaba el cuerpo de María y la toqué. Estaba fría, muy fría, sin vida. Mi esposa estaba sin vida. Ya no estaba conmigo. Ya no iba a despertar. El espíritu se había cobrado. Había tomado lo que consideraba justo. Había tomado a María. Grité. Grité hasta que me dolió la garganta, hasta que no me quedó voz. Abracé el cuerpo de mi esposa y lloré como nunca había llorado en mi vida. Todo por ese maldito pacto. Todo por mi ambición, por mi desesperación, por querer arreglar las cosas de la manera fácil. Cuando levanté la vista, el hombre de negro ya no estaba. Había desaparecido, llevándose consigo el alma de María. Su trabajo estaba hecho. El trato estaba completo. Desde ese día, vivo con el peso de lo que hice. La milpa sigue produciendo mazorcas perfectas, pero cada vez que las veo, solo puedo pensar en el precio que pagué por ellas. Cada noche, cuando me acuesto solo en esa cama que antes compartía con María, siento su ausencia como un agujero en el pecho. La gente del pueblo piensa que María se enfermó de repente, que fue algo del corazón. Nunca les conté la verdad. ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Quién me creería? Doña Remedios murió unas semanas después. Dicen que fue de vieja nomás, pero yo sé que hay cosas que ella sabía que no debía saber, cosas con las que no debía tratar. Yo sigo aquí, viviendo con mi culpa, con mi dolor, con el recuerdo de esos ojos brillantes en la oscuridad. Ya no duermo bien, ya no tengo paz, y sé que nunca la voy a tener. A veces en las noches, cuando el viento mueve las plantas de maíz, puedo escuchar algo que suena como risas, y sé que él está ahí todavía, observándome, recordándome que los pactos se pagan, siempre se pagan, y que el precio nunca es el que uno espera. Si alguna vez alguien les ofrece ayuda que parece demasiado buena, si alguien les promete soluciones fáciles a problemas difíciles, acuérdense de mí. Acuérdense de mi historia. Porque hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz, y hay precios que nadie debería tener que pagar. Yo lo pagué, y ahora vivo sabiendo que María ya no está por mi culpa. Vivo sabiendo que vendí su alma sin saberlo, que mi desesperación me costó lo único que realmente importaba. No hay redención para mí. No hay forma de deshacer lo que hice. Solo me queda vivir con este dolor, con este vacío, hasta el día en que también me llegue mi hora. Y cuando ese día llegue, no sé si voy a encontrar a María del otro lado, o si voy a encontrar a ese hombre de negro esperándome, listo para cobrar algo más. Esta es mi historia. Esta es mi verdad. Y esta es mi advertencia. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que pasan en lugares donde la niebla se mezcla con las creencias antiguas, donde la desesperación lleva a las personas a buscar soluciones en sitios que quizás nunca debieron visitar. Esta es una de esas historias que te hacen pensar dos veces
antes de burlarte de lo que no entiendes. Porque hay lugares donde lo invisible se vuelve real, y Catemaco es uno de esos lugares. En ese pueblo de Veracruz, rodeado de lagunas y montañas, donde la humedad se pega a la piel y las leyendas corren de boca en boca como el agua de sus ríos, vivía un hombre llamado Roberto. Tenía 32 años y trabajaba en una pequeña tienda de abarrotes que apenas le daba para sobrevivir. Roberto no era malo, simplemente era un hombre común y corriente que cargaba con el peso de las deudas y la mala suerte. Todo comenzó un martes de julio, cuando el banco le notificó que tenía 2 semanas para pagar lo que debía, o perdería la casa donde vivía con su madre, doña Carmela, y su hija pequeña, Sofía. La niña tenía apenas 7 años y era lo único bueno que le quedaba en la vida, después de que su esposa los abandonara 3 años atrás. Roberto pasó esa noche sin dormir, dando vueltas en la cama, sintiendo cómo el peso de la angustia le apretaba el pecho como si alguien se sentara encima de él. Al día siguiente, mientras barría la tienda, escuchó a 2 señoras hablar en voz baja cerca de los refrescos. Una de ellas mencionó a don Esteban, un brujo que vivía en las afueras del pueblo, cerca del Cerro de los Monos. Decían que ese hombre podía resolver cualquier problema, que tenía conocimientos antiguos y que hacía trabajos que otros no se atrevían a hacer. Roberto sintió un escalofrío pero también una chispa de esperanza. Esa chispa fue suficiente para que, 2 días después, se encontrara caminando por un sendero lodoso que subía hacia la montaña. El camino estaba rodeado de árboles tan juntos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Roberto caminó durante casi 1 hora, siguiendo las indicaciones que le había dado un pescador en el muelle. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo que no podía identificar pero que le hacía sentir incómodo. Finalmente llegó a una casa pequeña, hecha de madera y lámina, con un jardín lleno de plantas que nunca había visto. Había frascos colgando de las ramas de un árbol, y adentro de esos frascos había cosas que se movían. Don Esteban lo esperaba en la entrada. Era un hombre delgado, de edad indefinida, con ojos negros que parecían ver más allá de lo que Roberto mostraba. No sonrió ni lo saludó con palabras. Simplemente le hizo una señal con la mano para que entrara. La casa olía a hierbas quemadas y a humedad. Había velas encendidas por todos lados, y en las paredes colgaban imágenes de santos mezcladas con dibujos extraños que Roberto no reconoció. Roberto le explicó su situación con voz temblorosa. Le habló de las deudas, de la casa, de su hija y su madre. Don Esteban lo escuchó en silencio, sin parpadear, con las manos juntas sobre una mesa cubierta con un mantel rojo oscuro. Cuando Roberto terminó de hablar, el brujo asintió lentamente y dijo con voz rasposa que sí podía ayudarlo, pero que todo tenía un precio. Roberto preguntó cuánto cobraba, pensando en dinero. Don Esteban soltó una risa seca y le dijo que el dinero no le interesaba. Lo que él pedía era diferente. El brujo le explicó que haría un trabajo para que el dinero llegara a sus manos en menos de 1 semana, suficiente para pagar todo y empezar de nuevo. Pero a cambio, Roberto debía firmar un pacto. Don Esteban sacó un papel viejo y amarillento, con letras escritas en tinta negra que parecía brillar con la luz de las velas. Roberto intentó leer lo que decía, pero las palabras estaban en un idioma que no entendía. El brujo le dijo que no se preocupara, que solo debía firmar con su sangre y confiar. Le explicó que el pacto se cobraría solo, que las fuerzas que invocaba sabían lo que hacían, y que tomarían lo que consideraran justo en el momento adecuado. Roberto sintió un miedo profundo recorrerle el cuerpo. Preguntó qué significaba eso de que se cobraría solo. Don Esteban lo miró fijamente y le dijo que a veces las fuerzas pedían sacrificios, que podían tomar cosas de su vida, pero que generalmente eran cosas materiales o situaciones que podía soportar. Agregó que muy rara vez pedían algo más grande, y que cuando lo hacían era porque la persona ya estaba marcada por el destino. Roberto quiso levantarse y salir corriendo, pero pensó en Sofía, en su carita cuando le decía que tenía hambre, en los ojos tristes de su madre. Pensó en la vergüenza de perder todo. Y antes de que su razón pudiera detenerlo, don Esteban le pinchó el dedo con una espina larga y negra, y Roberto firmó el papel con su propia sangre.
El brujo guardó el documento en un cajón de madera y le dio a Roberto una bolsita con tierra y hierbas. Le dijo que la pusiera debajo de su almohada y que no se preocupara más. Roberto salió de esa casa sintiéndose mareado, como si hubiera tomado algo que le nublara los sentidos. Bajó el cerro casi corriendo, queriendo alejarse lo más rápido posible de ese lugar. 3 días después, Roberto recibió una llamada. Era de un tío lejano que vivía en Estados Unidos y que nunca había tenido contacto con él. El hombre le dijo que había estado revisando unos papeles viejos y había descubierto que la abuela de Roberto, que había fallecido hacía años, tenía un terreno registrado a su nombre que nunca reclamaron. Ese terreno acababa de ser comprado por una empresa y había una compensación económica considerable. El dinero llegaría en una semana. Roberto no podía creerlo. Era exactamente la cantidad que necesitaba y más. Se sintió aliviado, feliz, incluso se permitió sonreír por primera vez en meses. Pagó todas sus deudas. Compró ropa nueva para Sofía. Llevó a su madre al doctor para que revisaran sus rodillas que tanto le dolían. Las cosas parecían estar mejorando. Roberto casi olvidó el pacto. Casi, porque en las noches, cuando todo estaba en silencio, escuchaba ruidos extraños en la casa, pasos que no eran de nadie, sombras que se movían en las esquinas, y a veces, cuando se despertaba en la madrugada, sentía que alguien lo observaba desde la puerta de su habitación. Pasaron 2 meses desde que Roberto firmó aquel papel. La vida había mejorado notablemente. Incluso había podido arreglar el techo de la casa que goteaba cuando llovía, y Sofía estaba más contenta porque ahora podía comprarle los útiles escolares que necesitaba. Roberto intentaba convencerse de que todo había sido producto de la casualidad, que el tío de Estados Unidos habría llamado de todas formas, que don Esteban solo era un viejo que vivía en el monte jugando con la fe de la gente desesperada. Pero las señales seguían apareciendo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, encontró marcas extrañas en la puerta de la cocina. Eran como rasguños hechos con uñas, formando símbolos que le recordaban a los dibujos que había visto en las paredes de la casa del brujo. Intentó limpiarlos, pero no salían. Pintó encima de ellos, pero al día siguiente estaban ahí otra vez, como si la pintura nunca hubiera existido. Doña Carmela empezó a quejarse de que sentía presencias en la casa. Decía que en las noches escuchaba voces susurrando en el pasillo, voces que hablaban en un idioma que no podía entender. Roberto le decía que eran imaginaciones suyas, que sus nervios estaban alterados, pero en el fondo sabía que su madre tenía razón. Él también las escuchaba. También sentía esa presencia fría que a veces pasaba junto a él como una corriente de aire helado en medio del calor de Veracruz. Sofía empezó a cambiar. La niña, que siempre había sido alegre y platicadora, se volvió callada. Pasaba horas sentada en su cuarto mirando la pared, como si viera algo que los demás no podían ver. Cuando Roberto le preguntaba qué le pasaba, ella le decía que nada, pero sus ojos tenían una tristeza que no era normal en una niña de su edad. Una noche, Roberto la escuchó hablar sola en su habitación. Se acercó a la puerta y la oyó decir que sí, que entendía, que ella iría. Roberto abrió la puerta de golpe y encontró a Sofía sentada en la cama, mirando hacia la ventana. Le preguntó con quién hablaba, y la niña lo miró con ojos vacíos y le dijo que con el señor de negro, que venía a visitarla todas las noches. Roberto sintió que el corazón se le detenía. Le preguntó dónde estaba ese señor, pero Sofía solo señaló hacia la ventana donde no había nada más que la oscuridad de la noche. Esa madrugada, Roberto no pudo dormir. Se quedó sentado en la sala con todas las luces encendidas, sintiendo cómo el miedo le hacía temblar las manos. Sabía que algo malo estaba pasando. Sabía que el pacto estaba cobrándose, pero no sabía cómo detenerlo. Al día siguiente, Roberto cerró la tienda temprano y subió otra vez al Cerro de los Monos. Necesitaba hablar con don Esteban. Necesitaba entender qué estaba sucediendo. Llegó a la casa jadeando, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho, pero cuando llegó, la casa estaba vacía. La puerta estaba abierta, moviéndose con el viento. Adentro no había nada, ni muebles, ni velas, ni las imágenes en las paredes.
solo polvo y telarañas, como si nadie hubiera vivido ahí en años. Roberto gritó el nombre del brujo una y otra vez, pero solo escuchó el eco de su propia voz rebotando en las montañas. Buscó por los alrededores, pero no encontró rastro de don Esteban. Era como si el hombre nunca hubiera existido. Roberto bajó el cerro llorando, sintiendo que estaba perdiendo la razón. Cuando llegó a su casa ya era de noche. Doña Carmela lo esperaba en la puerta con la cara descompuesta por el llanto. Sofía había desaparecido. La niña estaba jugando en el patio por la tarde y de un momento a otro ya no estaba. Doña Carmela la había buscado por toda la casa, había preguntado a los vecinos, pero nadie la había visto salir. Roberto sintió que el mundo se le caía encima. Llamó a la policía, organizó búsquedas con la gente del pueblo. Pasaron horas que se sintieron como años. A la medianoche, mientras Roberto caminaba por las calles oscuras gritando el nombre de su hija, escuchó una voz que lo llamaba desde la laguna. Era una voz suave, casi un susurro, pero Roberto la reconoció de inmediato. Era la voz de Sofía. Corrió hacia la orilla de la laguna, y ahí, flotando en el agua negra, vio el cuerpo pequeño de su hija. Estaba boca arriba, con los ojos abiertos mirando al cielo, y en su pecho tenía marcado el mismo símbolo que Roberto había visto en la puerta de su cocina. El mismo símbolo que estaba en las paredes de la casa del brujo. Roberto se lanzó al agua y sacó a Sofía. La abrazó contra su pecho mientras gritaba y lloraba, pero la niña ya no respiraba. Su piel estaba fría como el hielo. Los vecinos llegaron corriendo al escuchar los gritos. Alguien llamó a una ambulancia, pero todos sabían que ya era demasiado tarde. Roberto se quedó ahí, arrodillado en el lodo, sosteniendo el cuerpo sin vida de su hija, mientras la luna llena se reflejaba en las aguas de la laguna. Los doctores dijeron que Sofía se había ahogado, que probablemente se había acercado demasiado a la orilla y había resbalado. Pero Roberto sabía la verdad. Sabía que el pacto se había cobrado. Sabía que las fuerzas que don Esteban había invocado habían tomado lo más valioso que tenía. Y lo peor de todo es que nadie le creería si lo contaba. Nadie creería que había vendido el alma de su propia hija por dinero, aunque él nunca hubiera sabido cuál sería el precio. En el funeral, mientras bajaban el pequeño ataúd a la tierra, Roberto vio a lo lejos una figura delgada observando desde entre los árboles. Era don Esteban. El brujo lo miraba con esos ojos negros que todo lo veían, y en sus labios había una sonrisa apenas perceptible. Roberto intentó correr hacia él, pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido como humo en el viento. Roberto nunca se recuperó de esa pérdida. Dejó de trabajar, dejó de comer, dejó de vivir realmente. Doña Carmela se consumió de tristeza en los meses siguientes, y una mañana simplemente no despertó. Los médicos dijeron que fue su corazón, pero Roberto sabía que había sido el dolor lo que la llevó. Y él se quedó solo en esa casa que ya no era un hogar, sino una tumba llena de recuerdos y sombras que no lo dejaban dormir. Dicen que todavía vive ahí, en esa casa del pueblo de Catemaco. Dicen que por las noches se le escucha llorar y llamar el nombre de su hija. Dicen que a veces la gente lo ve caminando por la orilla de la laguna, mirando el agua como si esperara encontrar algo que perdió y que nunca podrá recuperar. Y dicen también que en las noches sin luna, cuando la niebla cubre las calles del pueblo, se puede ver la silueta de una niña pequeña caminando hacia el Cerro de los Monos, siguiendo a un hombre delgado vestido de negro que la lleva de la mano. Algunos aseguran que es el espíritu de Sofía, atrapada para siempre en ese pacto que su padre firmó sin saber las consecuencias. Porque hay cosas en este mundo que no se pueden deshacer. Hay pactos que se cobran cuando menos lo esperas, y que te quitan lo único que te mantenía vivo. Y hay lugares, como Catemaco, donde la línea entre lo visible y lo invisible es tan delgada que a veces se borra por completo, dejando solo oscuridad y arrepentimiento.